Hola, eh, espero que estén muy bien. Vamos a esperar 3 minutos, solamente 3 minutos para empezar con el taller y así aprovechar el tiempo al máximo. Ya, darle la bienvenida a todos. Ya esperamos los 3 minutitos. De todas formas, esto va a quedar grabado. La grabación ya comenzó. Entonces, les quiero comentar un poco sobre lo que vamos a ver hoy. Estos son uno de los talleres que el departamento de Alumni está realizando debido a la feria laboral que se está realizando a lo largo de este mes. Le quiero dar la bienvenida a Mauro, que es el jefe del departamento. Y de todas formas, les quiero avisar que, bueno, cualquier duda o consulta que se vaya, que tengan al desarrollo de este taller, puedan prender su micrófono y solo consultar, bueno, porque al momento que esté dando el taller, quizás no los vea. Así que si no se ve o se escucha mal, por favor les pido que me avisen. Entonces ya vamos a comenzar. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos en el mundo laboral. En el mundo laboral muchas veces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de conflictos que se van a devolver y que se van a ir realizando y no vamos a saber de qué forma resolver en sí. Entonces,
Vamos a entregar como diferentes formas para resolver conflictos, pero lo principal en sí es entender qué son los conflictos. Entonces, el objetivo de hoy es capacitar a los participantes en habilidades efectivas de resolución de conflictos en el entorno laboral, con el fin de promover un ambiente de trabajo más armonioso, productivo y colaborativo. ¿Por qué? Porque dentro del mundo laboral, cuando no resolvemos los diferentes conflictos que se van dando, eso va a ir afectando poco a poco en su salud mental y también en el trabajo en sí, en el trabajo en equipo. Entonces esto va a afectar directamente en la productividad de la empresa, en su salud mental, y así puede ir escalando y convertirse cada vez en un conflicto más grande. Ya, con lo que les venía diciendo, ¿cómo se relaciona la resolución de conflictos con la productividad en una organización? Cuando hablamos de organización, me refiero a una empresa, a un colegio, o en un lugar donde ustedes estén inciertos junto a otros profesionales o trabajadores con un fin en común. Entonces, las organizaciones en su direccionamiento estratégico deben ofrecer garantías para que las personas puedan desenvolverse en sus actividades y produzcan lo mejor de sí. Si esto será la ganancia que perciba la organización a través de los indicadores de mayor productividad y resultados de sus procesos. Como yo les decía, cuando los conflictos en sí no se solucionan en el momento adecuado, estos pueden ir escalando y pueden ir afectando de manera indirecta diferentes factores de lo que se desenvuelve sin una empresa, la productividad. Puede que por un conflicto dos personas no quieran trabajar juntos y eso va a provocar un ambiente tenso, le va a provocar más estrés del que pueden tener en la actividad en sí, y también directamente se relaciona con la empresa. Entonces, por ejemplo, si ustedes en algún momento están a cargo de algún equipo de trabajo, idealmente es que ustedes presten atención a estos conflictos que se pueden ir desenvolviendo, y ustedes mismos pueden intentar resolver ese conflicto de manera externa. Puede que ustedes no estén dentro del conflicto, pero si el conflicto se desenvuelve dentro de su equipo de trabajo, ustedes sí pueden interferir. Y también uno de los tipos de resolución de conflicto, no se necesita un tercero, para que ahí más adelante lo vamos a ir conversando. Ya. Para comenzar a entrar dentro de este contexto de los conflictos en sí, vamos a hablar sobre qué son los conflictos. Pueden existir diferentes definiciones de conflicto, pero Fauquier en el año 2003 dijo que se presentan cuando al menos una de las partes experimenta frustración ante la obstrucción o irritación causadas por otras partes. De igual manera, se hace hincapié en que la percepción que tienen las personas del conflicto, lo que quiere decir que el conflicto consiste en que una percepción distinta de intereses o en las creencias de las aspiraciones actuales de las partes que no pueden ser simultáneamente alcanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el conflicto se puede dar cuando dos personas en sí tienen unas perspectivas diferentes. Y esto pasa, es muy normal. ¿Por qué? Porque todos somos personas con una vida diferente, una historia de vida diferente, entonces tenemos diferentes perspectivas de las situaciones. Entonces, cuando las dos partes, o tres, o más de tres, que puede pasar, tienen diferentes perspectivas de las situaciones, o también podemos ser solamente una persona nosotros mismos, u otra. Entonces, esto aquí se da por las diferentes perspectivas. Y por eso es importante, dentro de la resolución de conflictos, trabajar en cierta parte en la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que otra persona tiene derecho a tener otra perspectiva de las situaciones. Y su perspectiva puede que esté bien, puede que esté equivocada, pero es su perspectiva. Ella ve el mundo de esa forma y yo veo mi mundo de otra forma. Y que dos personas veamos el mundo de diferentes formas está bien. Solamente que es aquí donde nosotros tenemos que trabajar para llegar a un acuerdo en ambas partes. Bueno, también dar hincapié que los conflictos en sí son cuando dos perspectivas son diferentes, pero ya cuando existe agresión, ya eso es otro tipo, es violencia ya. Entonces,
Cuando hablemos de agresión o cuando si dentro de la empresa se da una situación de agresión, es muy importante que ustedes, más que intentar resolver el conflicto, busquen apoyo en su jefatura, en recursos humanos, si es que lo tienen a mano, y puedan ahí aferrarse a eso y apoyarse, porque es importante que ustedes, en cierta forma, sepan que no están solos. Siempre puede que recursos humanos esté dentro, fuera de la empresa, pero en sí la empresa va a estar vinculada a algo, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante conocer los tipos de conflictos? Ya, ahora, después que conocemos ya la definición de conflictos en sí, que son diferentes perspectivas de las distintas personas que están dentro del conflicto, es importante, antes de querer solucionar un conflicto, entender qué tipo de conflicto es. Porque yo no puedo resolver un conflicto si yo no sé de qué tipo de conflicto estoy hablando. Más adelante vamos a ver por qué es importante conocer el tipo de conflicto para poder solucionarlo. Y también es importante la identificación adecuada de los tipos de conflicto, porque logra identificar el problema en específico que se está surgiendo a las partes involucradas. Cada tipo de conflicto puede requerir enfoques de resolución distintas, como le decía, por lo que una comprensión clara del tipo de conflicto es esencial para abordarlo de manera efectiva, porque no es lo mismo un conflicto intrapersonal a un conflicto grupal y no se va a tener que solucionar de la misma forma. ¿Por qué? Porque si yo intento buscar todos los tipos de conflictos, lo intento solucionar de la misma manera, puede que realmente no se solucionen o no se solucionen de una manera efectiva. Entonces aquí es donde nosotros entramos a los tipos de conflicto. Muchas veces, ya, podemos encontrar, dentro de un conflicto se puede encontrar uno o dos o hasta tres o más tipos de conflicto dentro de un conflicto. Y aquí es importante que nosotros sepamos identificarlo y lo aprendamos. Por ejemplo, yo voy a nombrar, si no me equivoco, 6 tipos de conflicto, de los cuales no es que solamente existan estos 6, pueden haber muchas otras partes. Pero por ahora nos vamos a enfocar en estos 6 que son como los más comunes que suceden dentro de las organizaciones. Por ejemplo, están los conflictos por jerarquía. ¿Cuáles son los conflictos por jerarquía? Son desacuerdos de autoridad, tensiones o choques entre personas o grupos debido a las diferencias de poder, o por las diferentes relaciones de mando o subordinación. Por ejemplo, esto se puede dar cuando llega un jefe nuevo. Las personas que antes estaban a cargo pueden ahí entrar en un choque. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a aparecer el quién es que manda más. Yo lo he visto en algunas organizaciones que sucede esto y es muy común y la gente no se da cuenta que realmente es un conflicto por jerarquía, sino que simplemente piensan que es que la jefatura no se puede, no es capaz de llevarse bien. No, no es un tema de feeling, sino que en ocasiones puede ser, pero en otras puede ser un tema de jerarquía. Aquí es importante identificar esto y también nosotros mismos podamos identificarlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes llegan a estar a cargo de un equipo de trabajo y llega otra persona que esté a cargo del equipo de trabajo, podemos entrar en estos conflictos de jerarquía y pensar netamente que es un conflicto porque no podemos relacionarnos bien con la otra persona, no nos podemos entender. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que este tipo de conflicto existe. También pueden entrar los conflictos éticos. Esto igual son bastante común. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia de vida diferente, como les decía anteriormente. Entonces la ética tiende a ser diferente en todas las personas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes creencias, nuestras familias se desenvolvieron de forma diferente, diferentes culturas, por decirlo así, también puede ser. Y este es el dilema de una persona que debe elegir entre opciones que involucran principios o valores éticos personales en el conflicto. Por ejemplo, puede que dentro de una organización estén buscando, a ver, un ejemplo que puede que a una persona no le guste realizar fiestas, ya. ¿Y qué pasa? El equipo de trabajo quiere realizar una fiesta para celebrar el fin de año. Y esta persona no quiere realizar esa fiesta porque a esa persona no le gusta realizar la fiesta y cree que las fiestas no son necesarias para despedir un año.
piensa que son innecesarias. Entonces, si esta persona cree eso, está bien, es algo ético, algo personal de él, que él cree que eso no es correcto. Entonces, eso no quiere decir que esta persona no es que esté desmotivada, que no quiere, que no se quiere juntar con ellos, sino que es netamente algo de diferentes creencias. También nos podemos encontrar con los conflictos interpersonales. Estos surgen entre dos o más personas debido a desacuerdos, malentendidos, diferencias de opiniones, intereses, contrapuestos o cualquier otra cuestión que cause tensión o fricción entre las relaciones. Entre los conflictos interpersonales, aquí podemos, no sé, ver, por ejemplo, el hecho cuando creemos que por feeling, por decirlo así, no nos llevamos bien con nadie. Pero esto ya tiende a ser por malentendidos, puede ser, o puede ser también porque nosotros no nos queremos abrir a la oportunidad de conocer mejor a otra persona, o creemos que esa persona, no sé, podemos creer que esa persona no se quiere relacionar con nosotros y por el simple hecho de creer eso, nosotros tampoco queremos relacionarnos con ellos. Y aquí quiero destacar que los conflictos interpersonales no son lo mismo que los conflictos intrapersonales. ¿Por qué? Porque los conflictos intrapersonales ocurren dentro de una persona. Es decir, es un conflicto que tiene lugar en su interior, en su mente o en sus emociones. Por ejemplo, eh, se puede generar un conflicto dentro, ya, a ver, con mi compañero de trabajo. Mi compañero de trabajo en realidad no cree que existe un conflicto, tuvimos una conversación, llegamos a un acuerdo y mi compañero de trabajo cree que ya lo solucionamos. Y él no cree que haya un conflicto, por lo tanto él sigue actuando de manera natural. Y yo quedo ahí con un conflicto que yo creo que, no sé, que él no quiso apoyar, que él no me entendió, que hay algo en contra mía desde su parte. Entonces aquí es donde empieza el conflicto intrapersonal. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un conflicto y la otra persona no. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar el tema, incluso se puede hasta solucionar con una buena comunicación, con que yo exprese mi malestar, no sé, yo le puedo expresar, ¿hay está todo bien? ¿Hay algún problema entre nosotros? Solamente con eso, porque algunas veces son ideas internas de nosotros mismos que nos hacen generar un conflicto. ¿Y por qué genera un conflicto esta idea interna de nosotros? Porque a nosotros nos está causando malestar, está ahí presente en nuestra mente. Y el hecho que esté ahí presente en nuestra mente no significa que yo la tengo que omitir eso, no. Yo tengo que solucionar esos conflictos, tengo que darle importancia. ¿Por qué? Porque si yo no los soluciono y no les doy importancia, eso se van a ir acumulando uno con otro y eso me va a generar aún más problemas más adelante. También se pueden encontrar conflictos grupales. Aquí esto ya entra en la pluralidad de perspectivas. Los grupos están compuestos por individuos con diferentes experiencias, antecedentes, valores o puntos de vista, como lo habíamos hablado anteriormente, como por ejemplo los conflictos intrapersonales, pero también pueden existir los grupales, cuando en sí puede ser, no sé, cuando un departamento entero tuvo un conflicto y nadie quiere hablar con nadie. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes ideas y diferentes formas de querer solucionar el tema principal que generó este conflicto. ¿Y aquí voy con esto? Hay diferencia, porque no es lo mismo que todo un departamento esté en conflicto a que tres personas del departamento estén en conflicto, porque puede ser que si hay tres personas que están dentro de un conflicto y el lugar se compone de 10, puede que esas tres personas dividan el grupo en diferentes partes. Y eso no está bien. Y tampoco está bien que todo el equipo de trabajo esté molesto, porque eso va a afectar directamente, como yo les decía, con su salud mental. También van a haber conflictos de intereses. Diferentes partes tienen objetivos, necesidades, deseos que son incompatibles o compiten entre sí. Esto bien es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque, como nosotros decíamos, los conflictos en sí se dan por diferentes perspectivas de vida o diferentes intereses, como hay en este caso. Entonces, esto nos puede pasar mucho y es algo bastante común, que por ejemplo a alguien no le guste algo o quiere otra cosa
y ahí se puede entrar un conflicto. Y esto es común, ¿por qué? Porque todos somos seres humanos, todos somos diferentes. Entonces es muy difícil que nosotros podamos coincidir en todo con un equipo de trabajo, que nosotros queramos entregar lo máximo de nosotros queramos trabajar bien en el equipo. Muchas veces va a ser difícil, ¿por qué? Porque se van a encontrar estos conflictos de intereses. Pero eso no significa que este conflicto pueda escalar a mayor gravedad, idealmente no. Por eso es importante entender las diferentes perspectivas de las personas. Ya. Dentro de la resolución de conflictos, podemos encontrar diferentes habilidades relacionadas. Solamente el día de hoy voy a nombrar a 3, que por ejemplo puede ser la escucha activa, la asertividad y la regulación emocional. Dentro de la regulación emocional podemos, o sea, dentro de la inteligencia emocional vamos a encontrar la regulación emocional. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar de manera activa al otro, le tengo que prestar atención a lo que el otro me está pidiendo, me está diciendo, o lo que el otro está sintiendo, para yo poder desde ahí entender por qué se generó el conflicto desde la otra parte. Asertividad, ¿por qué asertividad? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que va a haber un momento adecuado y un mensaje adecuado para yo poder hacerle entender a la otra persona que mi perspectiva es diferente. Porque no es lo mismo que yo vaya de manera imponentemente a decirle a la persona de que yo quiero esto y no hagan, yo quiero esto. Y si se lo digo como de una manera muy fría, la otra persona puede entender que yo simplemente la estoy pasando a llevar, la estoy pasando por alto y no me importa su sentir. Entonces, por eso es importante que nosotros elijamos las palabras adecuadas y el mensaje adecuado para llegar a la otra persona y que ambas partes se escuchen idealmente, ambos sean asertivos en la manera en que quieren comunicar sus intereses o su perspectiva de la situación o el por qué se sintieron así. Dentro de la asertividad también se ven relacionadas otras habilidades sociales, por decirlo así. Y en estas habilidades no tan solo se pone en juego el lenguaje verbal, sino que también el lenguaje no verbal, porque puede que yo elija las palabras adecuadas para hablar con la otra persona y comentarle el conflicto, pero yo puedo dar un mensaje totalmente diferente con mi cuerpo al ignorarlo, al ponerme con mi cara y con mi cuerpo demostrarle que yo estoy molesto con él. Y al hacer esto en realidad no se está solucionando el conflicto. ¿Por qué? Porque la otra persona puede que ya no quiera conversar más sobre el tema porque con lo que ustedes le dijeron basta, pero va a quedar intranquila. ¿Por qué? Porque su lenguaje no verbal va a estar entregando otro mensaje que no la va a dejar tranquila a la persona. Y ahí el problema puede comenzar a escalar. Por eso es importante la escucha activa y en cierta parte también la regulación emocional. ¿Por qué? Porque todas las personas funcionamos de manera diferente. Entonces puede que nosotros digamos, ya, pero el conflicto no es para tanto como para que la persona lo aborde de esa manera y yo ya entro a molestarme porque la otra persona se está tomando muy personal el conflicto. Pero es aquí donde yo tengo que darme unos minutos, respirar y entender de que la otra persona tiene otra perspectiva y que sí realmente necesita más tiempo a conversar las cosas. Y está bien, hay personas que necesitan hablar más las cosas. Puede pasar incluso en ocasiones, nos puede pasar hasta nosotros mismos. Y en cierta parte, la empatía también cumple un papel importante dentro de esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede que nosotros creamos que el conflicto no es tan importante, pero también hay otros conflictos que para nosotros sí van a ser importantes. Entonces, por eso es importante entender al otro cuando el conflicto sí le está molestando, sí está ahí presente en el otro. Ya, hay diferentes maneras de enfrentar los conflictos. Aquí, este es un gráfico en donde ustedes, por ejemplo, van a ver dos partes. Está la preocupación por uno mismo y la preocupación por el otro. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, en el punto 00, está la evitación. Donde dice evitación está en el 00. Entonces,
¿De dónde viene la evitación de un conflicto? Cuando yo evito un conflicto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a mí no me preocupa solucionar el conflicto, ni tampoco me está preocupando en la otra persona. Entonces aquí entra la evitación. Y la evitación en cierta parte, si ustedes pueden ver, está ubicada en el 00, porque en realidad esto no va a solucionar nada. Y puede que el problema siga escalando, por lo tanto no es recomendable. Por eso está en ese punto. Ahora, subamos en preocupación por uno mismo a 100. Yo me preocupo mucho por mí mismo, pero en preocupación por el otro en 0. Y aquí puedo encontrar la competición, que ustedes pueden ver está en el punto 100 de preocupación por uno mismo y en el punto 0 de preocupación por el otro. Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy preocupado por mí mismo, a mí me preocupan mis intereses, me preocupa mi perspectiva, pero no me está preocupando la del otro. Entonces, ¿qué pasa con la otra persona? La otra persona no se está solucionando el conflicto. Yo estoy ignorando totalmente a la persona y estoy anteponiendo mis necesidades, lo que yo quiero, me estoy anteponiendo netamente yo. Y aquí, en cierta parte, tampoco no es bueno, porque también es bueno entender la perspectiva del otro, entrar a una negociación. La competición en sí se puede dar, nosotros las podemos escuchar en diferentes ámbitos deportivos, competición laboral, entre otros puntos, pero la competición dentro de un conflicto se da, por ejemplo, por la persona que quiere tener la razón. Ese sería un ejemplo de competición. No, es que yo tengo la razón y yo quiero tener la razón, y ahí es donde netamente me estoy solamente importando yo u otra persona que está en esa situación de que él tiene la razón y no y el otro no y solamente y está compitiendo netamente para dejar en claro que él tiene la razón. Ya eso quiere decir que a él le importa su perspectiva, pero no le está importando la perspectiva del otro. Entonces ahí vamos a necesitar una de las estrategias de resolución de conflictos. Ahora, en el punto 50 de preocupación por uno mismo, junto al punto 50 de preocupación por el otro, vamos a encontrar un compromiso. ¿Cuándo se dan los compromisos? Los compromisos se dan cuando nosotros entendemos que podemos tener diferentes perspectivas. Entonces yo por compromiso, por querer trabajar bien en equipo, yo voy a dar de mi parte y voy a en cierta parte entender al otro. Pero no voy a colaborar en entender al otro, ni voy a colaborar en que yo, en mi posición y respetar mi punto. Entonces, ahí es donde se da como un punto medio entre 50 y 50, como se ve en el gráfico, lo cual puede que esté bien, pero puede que tampoco no, este tipo de solución, esta forma de enfrentar un conflicto, no, no nos deje conformes, ¿ok? Ahora, en el punto 0 de preocupación por uno mismo y en el punto 100 de preocupación por el otro, podemos encontrar la acomodación. ¿Qué quiere referirse a la acomodación? Que yo netamente por evitar el conflicto, o sea, más que por evitar el conflicto, yo por no querer entrar en este conflicto, yo le voy a dar la razón al otro. Ok, si tú quieres eso, hagámoslo de esa forma. Pero ¿qué pasa conmigo? En cierta parte, cuando yo me acomodo a todo lo que los demás quieren, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa conmigo? Yo voy a estar cómodo dentro de la organización, voy a estar cómodo con esa decisión. La situación se va a desenvolver de una forma que a mí me haga sentir tranquilo. Entonces ahí es donde yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Esto me va a afectar a mí? ¿Me va a hacer sentir cómodo? Ahora, por ejemplo, en el punto 100 de preocupación por uno mismo y en el punto 100 de preocupación por el otro, podemos encontrar la colaboración, que sería lo ideal, a lo que idealmente nosotros aspiremos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en una solución óptima, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de manera adecuada, vamos a dar a conocer nuestra perspectiva y también de manera adecuada vamos a respetar la perspectiva del otro. Entonces aquí nosotros podemos llegar a un acuerdo mutuo en una situación en donde los dos nos sintamos cómodos, nos podamos desenvolver de manera cómoda y así todos felices, por decirlo así. Ya. Ahora, vamos a entregar
una serie de herramientas para poder resolver los conflictos. Porque ahora ya que entendimos qué son los conflictos, cuáles son los tipos de conflicto y de qué manera yo puedo abordar un conflicto, yo les quiero entregar las herramientas para poder resolver los conflictos. Por ejemplo, una de estas herramientas, de las 3 que vamos a nombrar el día de hoy, es la mediación. En la mediación es muy importante que va a haber un tercero. Por ejemplo, si yo tengo un problema con un compañero de trabajo y ese problema solamente se dio entre ambas partes, en la mediación nosotros podemos invitar a un tercero que va a ser imparcial, que va a ayudar a las partes en llegar a un acuerdo mutuamente y aceptable. Aquí, por ejemplo, nosotros, si yo tengo un problema con un compañero de trabajo, yo puedo pedirle a mi jefe, si yo veo que mi jefe va a ser objetivo en esta situación, que no va, como dicen, un dicho, no va a tirar para ningún lado más que para el otro, yo puedo pedirle a él, honestamente, a alguien que que sea autoridad de nosotros. ¿Para qué? Para que ambas partes quedemos conformes con la solución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mediación en sí tiene como enfoque que un tercero ayuda en la solución del conflicto. Entonces, este tercero, el rol del tercero, va a ser el mediador que va a actuar como un facilitador neutral. A eso yo voy cuando tiene que ser una persona neutral y objetiva. ¿Para qué? Para que se facilite la solución de este conflicto. ¿Cuáles van a ser los resultados de la mediación? Que es un acuerdo en el que las partes participantes han tenido un papel activo en la creación del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mediador o se va a sentar o de pie, como sea, y va a empezar va por ejemplo a dar tiempo. Tú tienes un minuto para contar tu perspectiva y tú tienes un minuto para contar tu perspectiva. Entonces esta persona va a ayudar a que se cumplan las reglas de convivencia y ellos puedan conversar. Ahora, ¿qué tan voluntario puede ser este proceso? La mediación es un proceso voluntario. Ambas partes pueden retirarse en cualquier momento si no están satisfechos con el progreso o con el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conflicto con mi compañero de trabajo y yo quiero solucionar el conflicto, yo tengo que preguntarle a mi compañero de trabajo si él quiere realmente solucionar este conflicto y si él está de acuerdo a que haya un tercero que nos ayude a solucionar el conflicto. Por eso es importante que sea voluntario. ¿Para qué? Para que ambas partes puedan poner preocupación en esto y puedan solucionarlo. ¿Ok? También el mediador puede ser no tan solo un jefe de su zona, también puede, por ejemplo, ser un compañero de trabajo, el líder del equipo, también puede ser el que sea el mediador en este caso. Bueno, y no es tan solamente esta una forma de solucionar. Ahora podemos encontrar el arbitraje. El arbitraje lo podemos utilizar ya cuando el problema ya es mayor y nosotros creemos que no se puede solucionar conversando. ¿Por qué? Porque el enfoque de esto es que el árbitro escucha las argumentaciones y pruebas de ambas partes y toma una decisión vinculante para resolver el conflicto. Entonces, aquí idealmente yo les recomiendo que si ustedes son las personas a cargo del equipo, sean el árbitro. O ustedes son parte del conflicto y ustedes quieren solucionar el conflicto, lo conversen con una persona que sea encargado. Idealmente, ¿para qué? Para que ambas partes puedan acceder a la solución que el jefe dé. Porque no va a ser lo mismo de que un compañero de trabajo diga, ya, ustedes los van a solucionar así, 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 a que lo diga una jefatura, porque si lo dice una jefatura, lo van a cumplir y se van a comprometer más con el hecho. Ahora, en el caso de que a ustedes les toque ser arbitraje, aquí el rol de ustedes va a ser que es una figura que tiene la autoridad para tomar la decisión final sobre el conflicto. Esto, a diferencia de la mediación,
las partes que estén dentro del conflicto no van a poder buscar una solución conversable donde ellos la solucionen, donde ellos busquen la solución. No, aquí el árbitro va a tomar la decisión final, va a escuchar ambas partes, va a conocer el conflicto, va a conocer la perspectiva de las personas involucradas y va a tomar una decisión. El arbitraje, por ejemplo, se puede usar cuando se da un conflicto grupal, un conflicto con más de dos personas, por decirlo así. ¿Y esto cómo busca como resultado? Que es una decisión vinculante, similar a un fallo judicial, similar a un juez. El juez dice esto va a ser así y va a ser así. Por eso yo les decía que idealmente este sea en conflictos grupales. Ahora, ¿qué tan voluntario es? El arbitraje puede ser voluntario si ambas partes acuden a someterse a este proceso. En el caso de la solución es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ambas partes están dispuestas a solucionar el conflicto y están dispuestas a que sea a través del arbitraje, ellos tienen que acceder a la solución que el árbitro dé. Por eso es muy importante que antes de intentar solucionar un conflicto, nosotros lo identifiquemos, identifiquemos la herramienta más adecuada para el tipo de conflicto y lo pongamos en práctica. Y obviamente antes de entrar a un arbitraje, conversar con ambas partes, eh, contarles cómo se da esto, a, a qué tipo de solución van a entrar y cómo se va a dar la solución. ¿Para qué? Para que sean conscientes y sea voluntario. Y se solucione si el problema, porque si yo simplemente llego y mando, las personas se van a sentir pasadas a llevar. Entonces lo importante es siempre pedir el consentimiento de todas las partes. Ahora, otra herramienta que existe es la negociación. Ahora, el enfoque de esto es un proceso en el cual las partes en el conflicto tratan de llegar a un acuerdo por sí mismos. Ahora, en este no siempre se requiere un tercero. Sin embargo, en algunos casos puede haber un tercero que pueda actuar como mediador o facilitador para ayudar en el proceso. Pero aquí netamente yo puedo entrar a negociar con la persona que tuvo el conflicto sin necesidad de que haya otra persona presente. Aquí, las partes pueden llegar a un acuerdo, a un compromiso, incluso pueden lograr un acuerdo en absoluto y entenderse. Por eso es importante que cuando yo quiera solucionar un conflicto y si yo lo quiero resolver a través de la negociación, es que yo esté abierto a entender a mi compañero de trabajo, a escucharlo y él también, por supuesto, tiene que estar abierto a esto y a respetarse siempre. Y obviamente querer solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero solucionar el problema y la otra persona no lo quiere solucionar y yo lo invito a que hagamos una negociación, la otra persona no va a poner de su parte en la negociación. Entonces aquí es donde yo necesito otra herramienta para solucionar el conflicto. Ahora, en la negociación es un proceso voluntario, en el sentido en que las partes pueden participar o retirarse en cualquier momento. Por ejemplo, si la persona accede a que entremos a una negociación y ve que está siendo pasada a llevar porque en realidad no hay colaboración, se va a retirar, puede hacerlo. Por eso es importante respetarse, siempre. Ahora, ya luego de entender lo que son los conflictos, los tipos de conflictos y las diferentes herramientas que existen para solucionar los conflictos, vamos a entrar a conversar sobre un estudio de un caso, porque es muy importante entender cómo hacerlo, porque nosotros podemos conocer cómo solucionar los conflictos, pero es muy diferente entender cómo podemos llegar a esto. Ahora, contexto, el caso 1. Juan es un empleador de nivel medio, con experiencia y un historial sólido en la empresa. Ha estado trabajando en el departamento de marketing y durante varios años ha contribuido significantemente al éxito de varios proyectos. Un día, Juan propone una nueva estrategia de marketing que considera que puede ser muy efectiva para aumentar las ventas de la empresa. Presenta su idea al gerente del departamento de marketing, que es María. María, quien es relativamente nueva en el equipo y recientemente fue ascendida a su puesto,
María, aunque reconoce que la idea de Juan es interesante, decide no seguir adelante con ella y en su lugar opta por una estrategia que ella misma había propuesto previamente. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto surge porque Juan siente que su idea ha sido desestimada sin una consideración adecuada y percibe que María no valora su experiencia y conocimiento en el departamento. Se siente frustrado porque cree que su propuesta podría haber tenido un impacto positivo en la empresa. Ahora, ya después de entender el contexto y el problema en sí, me gustaría que identificáramos qué tipo de conflicto es el que se está desenvolviendo o qué tipos de conflictos se están dando en este caso. Si alguien quiere participar, pueden abrir su micrófono y comentar. De todas formas, yo voy a continuar. ¿Por qué? Porque esta grabación va a ser subida al canal del departamento y otras personas que quizás no tuvieron la oportunidad de participar hoy van a ver este video. Ya, aquí, por ejemplo, se puede presentar un conflicto de jerarquía. ¿Por qué? Porque Juan era una persona que lleva mucho tiempo en la empresa y María es nueva. Entonces aquí donde hubo un tope. También, ¿qué otro conflicto se puede entender? También se puede entender que es un conflicto intrapersonal. ¿Por qué? Porque Juan se sintió pasado a llevar. Juan netamente cree que este conflicto se dio ¿por qué? Porque no querían, aquí, aquí dice, el conflicto surge porque Juan siente que su idea no ha sido desestimada, sin una consideración adecuada. Por eso el conflicto se da de esa forma. ¿Por qué? Porque él tiene la idea de que María no consideró su propuesta, pero como dice en el contexto, María sí la consideró, sí la estudió, la reconoce como una idea interesante, pero no decidió continuar adelante. Ahora, ya dada esta situación, ¿qué podemos, qué tipo de solución podemos encontrar en este caso? Por ejemplo, una negociación en sí no sería muy apropiado. ¿Por qué? Porque, o sea, Juan puede entrar a negociar con ella, pero en este caso idealmente sería una mediación. ¿Para qué? Para que un tercero le explicara a Juan que en realidad su idea sí fue interesante y que también Juan pueda escuchar desde la perspectiva de María por qué ella decidió no, no llevar adelante este proyecto de marketing o estas estrategias, por decirlo así. Entonces, es muy importante que no tan solo negocien al respecto, sino que también entiendan la perspectiva y por qué la otra persona no decidió hacerlo. Y también que la otra persona sepa y que Juan se está tomando este conflicto de manera personal. Porque quizás María no sabe que Juan realmente se lo está tomando de esa forma. Y quizás, y ahí es donde ella no está viendo un conflicto, pero Juan sí. Y también ahí por el tema del tiempo que llevan, puede que esto empeore el conflicto y ahí vayamos escalando de un conflicto a otro y esto más adelante vaya desarrollando problemas que idealmente no nos van a ayudar. Ahora, en el siguiente caso, María es una adulta de 31 años que lleva más de 11 años trabajando para la empresa PHN, con contrato indefinido. Ella constantemente se acerca a sus compañeros de trabajo para consultar si la jefa habló con ellos sobre que la quieren desvincular de la empresa. María es una persona responsable y nunca ha tenido conflictos con su jefatura. Sin embargo, constantemente se preocupa y enfrenta a sus compañeros de trabajo consultando por qué no le hablan, interpretando que están enojados con ella, perdón. El conflicto en sí se da porque María es una persona insegura, que le preocupa perder su empleo, ya que desea quedarse en la empresa hasta que su salud lo permita. Aquí, ¿qué tipo de conflictos podemos identificar? Acá netamente se puede encontrar un conflicto intrapersonal.
Acá solamente se encuentra un conflicto intrapersonal. ¿Por qué? Porque es una creencia netamente de esta persona. Acá, volvamos al caso. Caso 2. Es intrapersonal, ¿por qué? Porque María en sí está preocupada por perder su empleo. Ella no quiere perder su empleo. Ella quiere quedarse en la empresa. Entonces tiene tanto miedo de perder su empleo que ella está constantemente pensando que la pueden desvincular de la empresa. Aquí yo, ¿cómo puedo solucionar? O María, en este caso, ¿cómo ella podría solucionar este conflicto? Ella podría entrar solamente a negociar con la jefa, por ejemplo, no sé, pedirle, jefa, yo necesito conversar con usted. Entonces, dentro de la negociación se va a desenvolver un diálogo. Y en este diálogo, María puede entender que no es tan fácil desvincular a una persona. O también entender cuál es su puesto y cuál es su importancia dentro de la empresa. También puede haber un tercero que quizás que genere una mediación o un tercero que también puede arbitrar esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puede hacer? Conversar con la jefa. Jefa, ¿saben? Los trabajadores me han dicho que tal persona le está comentando tal cosa. A mí me gustaría conversar con usted y con ella para poder solucionar este conflicto. Ya, después de pedirle la autorización a la jefatura, hablar con María y decirle, María, a mí me gustaría que conversáramos con la jefa para poder solucionar este conflicto que se está dando, en donde tú crees que a ti te van a desvincular de la empresa. Entonces, al llamarlas a una reunión, estas partes pueden dar, María puede dar a conocer el problema cual la jefa desconocía. Entonces aquí el mediador o el árbitro puede decir, ya, ok, María, en realidad jefatura, usted desea desvincular a María y jefatura le puede dar a entender si realmente desea o no hacerlo o cuándo lo desea hacer. Por ejemplo, si no tiene interés en desvincular a María, le puede dar a entender en el momento en que ella no tiene interés de desvincular a María. ¿Por qué? Porque lleva muchos años en la empresa y una parte importante de la empresa. Y ahí María se puede conversar con ella y hacerle entender que realmente esto no se va a dar a no ser que María, no sé, genere un problema mayor dentro de la empresa, lo cual no ha hecho. ¿Por qué? Porque es una persona responsable. Entonces, estos casos así pueden ir variando por diferentes cosas o por diferentes temas. Entonces, aquí es donde yo los invito a que en los momentos en donde ustedes tengan conflictos, ustedes puedan, ustedes puedan comprender, por ejemplo, el, el analizar un conflicto. Es importante que nosotros, antes de querer solucionar un conflicto, nos detengamos unos momentos a analizar el conflicto, a analizar qué también yo qué tan dispuesto estoy a solucionar este conflicto. Entonces, yo los dejo invitados a que ustedes tomen estas herramientas, no tan solo en las 3 herramientas que yo les mencioné para identificar el conflicto, sino que también las herramientas de poder solucionarlo. Porque al analizar estas situaciones nos va a ayudar a evitarnos muchos problemas más adelante. Nos va a evitar también en cierta parte que nosotros eh, nos sintamos mal dentro de la empresa, por decirlo así. Estas situaciones nos generan un malestar mental que nos puede generar una carga extra de la que ya podemos tener por nuestro día a día. Entonces, las personas que están viendo este video o están dentro de la reunión, si les surgió alguna duda o consulta al respecto, mayor información va a estar en alumniucm.cl, comunidad alumniucm, que es el Instagram del departamento, alumniucm.cl, que es el correo electrónico del departamento, y el canal de YouTube alumniucm, donde ahí van a encontrar los otros talleres que se han realizado a lo largo de este mes. Entonces, los dejo invitados a que ustedes conozcan más del departamento y también los dejo invitados a que participen en los otros talleres. Así que muchas gracias por su participación y espero que estén muy bien. Hasta luego.